Bueno, muchachos, regresamos. ¿Dónde andan? No los veo. Bueno, Gilbert, como usted sí lo veo. Ok. Quiero compartir con ustedes un video eh, que pues nos muestra un poco como las diferentes áreas que de pronto vamos a estar viendo durante todo el módulo que tiene que ver con pues, el comportamiento organizacional, la psicología organizacional. Porque todo lo que yo les comentaba ahorita tiene que ver con el talento humano. O sea, una empresa existe precisamente porque existe el talento humano. Así sea una empresa que maneja las TIC, ¿no? O sea, ¿por qué existe las TIC? Pues porque precisamente hay alguien que creó toda esa cuestión. Así sea inteligencia artificial y toda esta parte, ¿no? Eh, el conocimiento que tienen las personas es bastante avanzado y han podido o lograron desarrollar pues las TIC, que es lo que nos permite ahorita estar acá en esto. Si no existiese esto, pónganse ustedes a pensar que exista una o haya muchos años atrás una situación como la que estamos viviendo ahorita y no existiese esto, pues realmente sería muy complicado. Entonces, todo esto hace referencia a la importancia que tiene el talento humano en cualquier organizacional. Inclusive, estamos hablando de pequeñas o grandes empresas o MIPIMES, ¿no? Entonces, realmente es supremamente importante entender esto. Entonces, permítanme, voy a compartir con ustedes eh, un video para que lo podamos procesar y entender con base en esto que les estoy diciendo. Permítanme, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Ok. Entonces, mírese, por ejemplo, acá, lo que tiene que ver con la organización. Cuando se habla de organización, tiene que haber estructura, tiene que haber jerarquía, tiene que haber un orden, un control, una predicción. Una empresa tiene valores, una empresa tiene personalidad también, ¿no? Una empresa se desarrolla, evoluciona, una empresa tiene diseño, una empresa motiva a su gente, una empresa tiene cultura, ¿sí? Fíjense que acá en este cuadrito hay dos señores con cierta ropa y dos señoras con cierta ropa. Hace parte de la cultura, ¿sí? El lenguaje, la manera de vestirse, la manera de atender, hace parte de esa cultura, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dicen acá en este video para poder entender un poco el tema. Enfocándonos en la teoría del comportamiento organizacional. Vamos a ver sus características, las metas, vamos a ver unos antecedentes, unas apreciaciones acerca de la misma y por último estaremos viendo las variables que le conforman. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos situar en el tiempo es esta teoría del comportamiento organizacional, la cual la podemos situar a mediados de los años 40, principios de los 50. Recordemos la secuencia de las teorías administrativas: primero Frederick Taylor con la teoría científica de la administración, luego O'Fallon con la clásica, Elton Mayo con las relaciones humanas, y luego aquí ya después de la burocrática con Max Weber, en lo que es el desarrollo total de la teoría estructuralista, aparece esta teoría del comportamiento con el señor Herbert Simon, en este caso a través de su libro Comportamiento Administrativo. Da inicio a esta secuencia de pensamientos y principios acerca del comportamiento organizacional. Muy bien, continuemos. Veamos ahora lo que tiene que ver con unos antecedentes. Para entender esto,
debemos entender, recordemos que ya estaba la teoría clásica, la teoría de relaciones humanas y la teoría de la burocracia. Y recordemos que siempre una teoría toma lo mejor de la anterior, lo que no considera lo tacha y hace una propuesta con base en esto. Entonces, dentro de antecedentes tenemos que surge a finales de los años 40 con la publicación del libro Comportamiento Administrativo del señor Herbert Simon, donde marca el punto de la partida de esta teoría, porque incorpora la sociología de la burocracia, pero critica esta en su representación mecanicista del modo de la organización. Recordemos que la teoría de burocracia expuesta por Weber, si bien ya nos empezaba a hablar acerca de la responsabilidad y la racionalidad en la consecución de los objetivos y salir de ese modelo tradicional, paternalista, a un modelo más eficiente a través de la burocracia, como él lo llamaba, presentaba un enfoque mecanicista. También critica la teoría clásica al principio de la época de los 1900 y al concepto de autoridad formal y a la posición mecanicista una vez más de sus autores. Y se puede considerar como un intento o un nuevo intento de síntesis de una teoría de la organización formal con un mayor enfoque en las relaciones humanas. Si bien esta toma como base algunos aspectos muy importantes de las relaciones humanas, es conocida como un desdoblamiento de esta. Quiere decir que va más allá, toma lo mejor de ella y profundiza en esos aspectos, pero olvidando lo que algunos consideran como el romanticismo de la teoría de las relaciones humanas. Veamos una definición de comportamiento. El comportamiento organizacional constituye un campo de estudio que se encarga de estudiar el impacto que los individuos, los grupos ¿Busca una herramienta de gestión de tareas eficiente para unir a su equipo? Pruebe Bitrix 24. Perdonen por esta comercial. grupos y la estructura poseen el comportamiento dentro de la organización. Además, aplica todo su conocimiento a hacer que las organizaciones trabajen de manera eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un campo de estudio que investiga el impacto, como decía Robbins, de los individuos, los grupos y las estructuras y cómo estos tienen esa influencia sobre la organización, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia y de la eficiencia dentro de la organización. Esto quiere decir que es una herramienta, podemos considerar el comportamiento organizacional como una herramienta humana para el beneficio tanto de las personas como de la organización, y se aplica de un modo general a la conducta de las personas en todo tipo de organización. Aunque cada organización tiene su particularidad, podemos extender lo que es ese estudio y las aplicaciones del estudio del comportamiento de las personas a los diferentes tipos de organizaciones, como por ejemplo empresas, comerciales, gobierno, universidades, escuelas. En donde quiera que exista una organización, se tendrá la necesidad de comprender el comportamiento de las personas, por lo tanto el comportamiento organizacional. Continuamos. Veamos entonces unas apreciaciones acerca del comportamiento organizacional. Tenemos la primera: el comportamiento organizacional centra su estudio en la búsqueda de una mejora para la productividad que la organización presenta, así como para reducir las tasas de ausentismo y de rotación. Además, busca los medios que se requieran para incrementar la satisfacción del empleado en su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a la final lo que se busca con el comportamiento organizacional es mejorar la productividad a través del comprender, del descubrir, del poder saber qué es lo que motiva y qué es lo que mueve al personal para la consecución de los objetivos. Tenemos otra apreciación, la cual nos dice que no existen fórmulas y prácticas para trabajar con las personas. ¿Por qué? Porque obviamente cada persona es, como diríamos nosotros, un mundo diferente, tiene una concepción particular de la realidad. Ni existe una solución ideal para los problemas de la organización, debido a que el comportamiento humano es impredecible, ya que está basado en necesidades y valores, como lo habíamos de pronto manifestado hace poco en la definición. Sin embargo, nos permite tener las bases para poder entender cómo manejar el personal dentro de la organización, cómo entenderlo. Muy bien, continuemos.
Ahora vamos a ver las metas del comportamiento organizacional. Entonces, tenemos la primera meta que tenemos es describir. ¿A qué se refiere con describir? Es el modo en que las personas se conducen dentro de la organización. La finalidad de describir es entender cómo se conducen las personas dentro de la organización, pero con diferentes condiciones, lo cual permite comunicar de una manera simple el comportamiento de cada uno de los miembros. Tenemos la otra meta, que es comprender. ¿En qué sentido? Comprender cómo las personas lo hacen. La segunda meta se puede considerar una continuación de la anterior, de describir, pues una vez se describe el comportamiento, se debe analizar para poder comprender por qué las personas se comportan como lo hacen dentro de la organización. Nuestra tercera meta es predecir. ¿Predecir qué? O por lo menos tratar de predecir que la conducta futura de los empleados. Una vez se comprende por qué las personas se comportan de cierta manera ante ciertas situaciones, el siguiente paso es utilizar dicha información para poder predecir la conducta futura de los empleados, de tal manera que se logre predecir o que se logre tratar de hacer que los empleados sean más productivos, sean eficientes y por lo tanto sean productivos. Y por último, pero lo más importante, tenemos controlar, al menos intentar controlar parcialmente las actividades humanas. Finalmente, y una vez que ya se describió, se comprendió y se predijo el comportamiento de las personas, se puede lograr controlar dicho comportamiento para beneficio de la organización. Aquí tenemos las 4 metas del comportamiento organizacional: describir, comprender, predecir y controlar. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de las variables del comportamiento organizacional. Tenemos 2 tipos de variables. La primera variable que tenemos es las variables dependientes. ¿Qué nos dicen las variables dependientes? Son aquellas que se refiere a los factores claves que usted como gerente quiere explicar o predecir y que son afectados por otros factores. Obviamente en esos factores estamos hablando de las variables independientes. En el caso de las independientes, son la supuesta causa de algún cambio en las variables dependientes. Por lo tanto, hay una relación una con la otra. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Tenemos las variables independientes. ¿Cuáles son? Primero tenemos productividad. Se puede considerar una organización como productiva en la medida que logre sus metas y si lo hace transfiriendo los insumos. Ahí se hace referencia a las variables dependientes. Son como las que se generan como en un resultado. Las variables independientes son las que nosotros podemos en últimas manipular. Una variable independiente puede ser un curso de capacitación. Yo utilizo la variable independiente como un curso de capacitación para generar en los trabajadores una mejor atención al usuario, que mejoren la capacidad para comunicarse. Entonces, una vez yo he aplicado la capacitación como variable independiente, lo que yo hago es entonces observar el comportamiento luego de haber estado en capacitación, a ver si realmente o no mejoraron en la atención al usuario. Acá él se equivocó porque no son variables dependientes, son variables, no son variables independientes, son variables dependientes. Miremos entonces. A la producción al menor costo posible, en la medida que logre sus metas y si lo hace transfiriendo los insumos a la producción al menor costo posible. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que la productividad implique entendimiento tanto de la eficacia como eficiencia. Sabemos que lo que pretende la eficacia es el logro de las metas trazadas con los recursos que tenemos, y obviamente la eficiencia también es conseguir las metas trazadas o los objetivos planteados, pero con la optimización de los recursos. Una vez una compañía logra sus metas de ventas a un punto eficaz y eficiente, su productividad también va a elevarse. Por lo tanto, si es una compañía de ventas, sus ventas se aumentarán. Si es una compañía de producción, su producción aumentará. Entre las medidas de tal eficiencia se encuentran el rendimiento sobre la inversión, las ganancias por venta y la producción por hora de trabajo, como habíamos comentado anteriormente.
Las medidas de productividad deben considerar también los costos incurridos en lograr la meta trazada. Es decir, aquí es donde se entra a medir la eficiencia. Tenemos la segunda variable dependiente, el ausentismo. Obviamente se refiere a la inasistencia de los trabajadores. Es innegable afirmar que es de suma importancia para la organización mantener bajos niveles de ausentismo, ya que sería imposible para ella lograr sus objetivos si los empleados no asisten a laborar. Esto sobre todo en el caso de las organizaciones que dependen de una línea de producción. Aquí el ausentismo puede provocar incluso el paro general de la instalación. Los niveles de ausentismo por Entonces, si yo lo que pretendo es disminuir los niveles de ausentismo, porque pues de pronto están elevados, pues yo quiero disminuir los niveles de ausentismo, entonces yo tengo que emplear una variable independiente, que es, por ejemplo, hacer sesiones de recreación, de integración, de motivación, para que las personas de pronto bajen los niveles de estrés. ¿Por qué? Pues porque el nivel de ausentismo puede estar relacionado con la salud. Entonces la gente constantemente se incapacita. Entonces la idea es generar con estas intervenciones, bajar aún más los niveles de ausentismo. Entonces lo que yo voy a utilizar como herramienta, como forma de intervención, es la variable independiente, nuevamente les digo, de recreación, de motivación, de un día a la semana para que haya, no sé, integración con los compañeros de trabajo. Entonces, es mirar un poco como, de acuerdo a lo que está pasando, por qué está pasando eso, qué tenemos que modificar y cómo se tiene que modificar. Ahí estamos hablando de la variable independiente. Esto es lo que nosotros queremos cambiar, la productividad, lógicamente mejorarla y disminuir los niveles de ausentismo. Eso es lo que queremos como gerentes cambiar. Encima de los ancestros podría perjudicar a sus compañeros y por lo tanto la producción normal de la empresa. Esto se da en raros casos. Generalmente las organizaciones se ven beneficiadas ante tasas de ausentismo bajas. Se refiere al retiro constante, ya sea voluntario o involuntario, de los trabajadores de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Una alta tasa de rotación puede entorpecer el funcionamiento eficiente de la organización. Esto es en los casos en que la persona se va, ya que posee conocimientos y experiencias que se requieren en la organización. Y además se debe encontrar un reemplazo al que se debe preparar para que asuma el puesto. Es decir, se está incurriendo en costos de reclutamiento, selección, entrenamiento, inversión en el tiempo, una cantidad de cosas que no se pueden dejar a un lado. Todas las organizaciones poseen una determinada rotación que hasta en algunos casos podría ser positiva, porque se puede presentar la ocasión de reemplazar un individuo de bajo rendimiento por alguien que se encuentre mejor preparado, que tenga mejores habilidades y que posea una mayor motivación en algunos casos. Actualmente, un nivel adecuado de rotación de los empleados nuevos facilita la flexibilidad organizacional y la independencia del empleado, y hasta se puede disminuir la necesidad de nuevos despidos. Aunque esto sería lo ideal, la rotación generalmente se encuentra relacionada con el despido de gente que la organización requiere, obstruyendo así su eficiencia. Y por último, dentro de las variables dependientes tenemos la satisfacción en el trabajo. Es una actitud hacia el trabajo de la persona. La diferencia entre la cantidad de recompensas que los empleados reciben y la cantidad que ellos consideran que deben recibir. La idea que se posee de los empleados satisfechos son más productivos que los que no lo han sido, creencia básica de los gerentes por largo tiempo. Es mucha la evidencia que debate esta relación, pues no solamente las sociedades deberían interesarse por la cantidad de vida, es decir, por alta productividad y adquisiciones materiales, sino también por la calidad de vida.
La satisfacción es un objetivo propio de la organización. No solo está relacionada de manera negativa con el ausentismo y la rotación, sino que también las organizaciones deben brindar a sus empleados labores desafiantes e intrínsecamente recompensables. Muy bien, continuamos ahora con las variables independientes. Tenemos que son la respuesta a la causa de algún cambio de las variables dependientes. En este caso tenemos en el primer nivel, que es el individual, variables de nivel individual. La gente que entra en las organizaciones lo hace con determinadas características que influirán en su comportamiento en el trabajo, tales como las características biográficas, las características de la personalidad, ciertos valores y actitudes y niveles de habilidad. Todas estas personas se encuentran por lo general intactas al momento del ingreso del individuo a la fuerza laboral. La gerencia casi no puede hacer nada por cambiarlas, ya que vienen con el individuo. No obstante, tiene un impacto grande en el comportamiento del empleado. Tenemos el segundo nivel, que son las variables a nivel de grupo. El comportamiento de la gente en grupo es más que la suma de todos los individuos que actúen a su manera. El comportamiento de la gente cuando se encuentra formando un grupo es diferente a la que muestran individualmente. Recordemos que cuando formamos parte de un grupo, tendemos a cambiar nuestro comportamiento para ajustarnos al comportamiento general, no a los de cada uno, sino al general de ese grupo, que es más allá de la suma de los comportamientos de los individuos. Y por último, tenemos el nivel de sistemas de organización. El comportamiento organizacional logra su máximo nivel de complejidad al agregársele una conducta formal a nuestra comprensión preliminar del comportamiento del individuo y del grupo. Las organizaciones son más que la suma de los grupos que las integran. Todo esto quiere decir que el diseño organizacional formal, los procesos de trabajo, las políticas de recursos humanos, las prácticas, la cultura interna, entre otros, son temas que poseen un impacto tanto en las variables dependientes como en las variables independientes. Muy bien, hasta aquí llegamos en este momento. Pregunta con respecto a este video. Ahí nos mostraron un poco cómo la gerencia tiene que estar vinculada precisamente para poder evitar todo ese tipo de factores negativos al interior de una organización, ¿no? Como el ausentismo, como la rotación, como la baja productividad. Vuelvo y les digo, las personas son el eje central de cualquier organización. Si la empresa no motiva a su gente, no mantiene al día a su gente, no los capacita, no los instruye, no les recrea, no les cumple, se demoran en su pago, hay constantemente hay abuso, hay acoso laboral, entonces pues lógicamente eso va a hacer de que la empresa no tenga un buen reconocimiento de sus trabajadores. Por favor, miren ustedes en la plataforma lo que tienen que hacer con respecto a la creación de la empresa, por favor, ¿ok? Para que ustedes vayan generando ustedes esta idea de qué empresa quieren generar, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, cuál podría ser su eslogan, su logo. Cuando hablamos del eslogan es como la frase que las identifica, ¿sí? Y cuando hablamos del logo es pues la figura, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál es eh, el eslogan de Cocorico? ¿Alguien lo recuerda? Sabemos de que Cocorico tiene un logo que es ¿cuál? ¿Recuerdan? La K. La K, exactamente, la K. ¿Sí? Y a veces en las culturas organizacionales
varían un poco los eslogans, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si ahorita es el mismo, pero Cocorico decía, no tiene presa mala. No sé si es el mismo, pero el eslogan es eso, es esa frase que tiene allí. ¿Cuál es el eslogan de McDonald's? ¿No? Me encanta. Me encanta, exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es el eslogan de Servientrega? Es entrega segura. Entrega segura, sí. Exactamente. Entonces, ustedes ingresan a cualquier organización, a cualquier empresa, y debe aparecer la misión, la visión y todo lo relacionado con el tema de cultura, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchachos, yo los invito a que miren la plataforma y miren lo que tienen que hacer, porque ya empezamos y tenemos que irle dando forma al módulo de psicología organizacional y entender un poco el comportamiento de las personas al interior de la organización. Por hoy, no es más. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Gilbert, Christian, Marley, Madeleine, Lisette y Terly. ¿Alguna pregunta al respecto? No, señor, todo muy claro, gracias. Gilbert, Yo tengo una pregunta, pero con el link. ¿Este va a ser el mismo link para todas las clases o, sí, hermano. o varía? No, va a ser siempre este. El ID de Zoom va a ser siempre este y con la misma contraseña con la que ustedes ingresaron. Es muy importante esa pregunta, Gilbert, para que todos la sepan. Siempre nos vamos a ver con por esta pantalla de Zoom y este link, ¿ok? Listo, muchachos. Una feliz noche. Creo que tienen otra clase de tica, sí. Listo. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Mucha suerte. Que descansen. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, profe. Chao, chao.